Ok, ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Ayer quedamos hasta aquí. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Este es el cuadro resumen de cómo funciona el presupuesto de efectivo. Bueno, aquí antes de empezar, muy importante, dice que se considera un elemento de rutina en una gerencia eficiente. Fue una de las preguntas que estaban haciendo ustedes de la guía pasada que no la encontraban. Y aquí está la respuesta, que era el presupuesto de efectivo. Ok, siempre va a haber una fila que dice ingresos de efectivo, una que dice egresos, ya todo resumido. Una que diga flujo neto de efectivo, efectivo inicial, efectivo final, saldo de efectivo mínimo, financiamiento requerido y saldo de efectivo excedente. Dice que la empresa tiene 390 de ingresos. Eso es un dato que salió de alguna información que ahorita vamos a ver de dónde sale la información. Esto es como ya resumido, pero necesito explicarles cómo es el teje y maneje de este cuadro, porque, por decirlo así, aquí está la información, están los cuadros y posteriormente a eso, al final tienen que hacer esto. Entonces, por ejemplo, los ingresos en efectivo de enero fueron de 390, de marzo de 400 y el de abril 395. Esos salieron de los cálculos que se hacen de un cuadro, por decirlo así. Dice que los egresos fueron 400, 340 y 355. Entonces, ¿cuánto es el flujo neto de efectivo para enero? Dice, tenía 390 de ingresos y en gastos tengo 400, entonces la empresa tiene un flujo neto de menos 10. Significa que hay, que por decirlo así, la cantidad de ingresos que tuvo no fueron suficientes para la cantidad de gastos que hubieron. Hay un pendiente ahí de menos 10. En marzo se hace lo mismo, ingresaron 400 y se gastó, hubieron ingresos de 340. Entonces, ¿cuánto tengo como flujo neto de efectivo? Dice que 60. Lo mismo hago con el mes de abril. Entonces, a los ingresos le resto los egresos y me da el flujo neto de efectivo. En ese caso son 40. El efectivo inicial dice que es 120. Y el efectivo final es 110. Son datos que me dan a mí, solo que siempre me dan estos, por decirlo así. Ahí después hay como un comportamiento que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el efectivo inicial son 120. Y el efectivo final, por decirlo así, son 110. ¿De dónde salen? La empresa contaba con 120 cuando empezó y resulta y sucede que en ese resta de ingresos y egresos la empresa tenía un menos 10. Entonces, al final, ¿cuánto tiene la empresa? Tiene 110. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los ingresos y los egresos le dio 10.
tenía 120 y de esos 120 le vamos a restar 10 que dio esta resta, por decirlo así. Al final el efectivo no es de 120, sino de 110, porque tenemos que restarle este menos 10 que me dio en la resta de los ingresos menos los egresos. ¿Estamos claros ahí? ¿Usted no? ¿Herminia? Vea, le voy a decir, ¿de dónde qué? Dígame a ver, para ver exactamente de dónde no entendió. Uh-huh. ¿Cuál? Eso es que eso es un cuadro resumen. Yo lo que les quiero explicar, por decirlo así, es cómo funciona este cuadro. Después de que yo termine de explicarles cómo funciona este cuadro, que luego les voy a explicar cómo es que se hacen los cálculos. Ustedes hacen cálculos así y después van acomodando los datos aquí. Esos 390, esos 400 y esos 395 salen de un ejercicio que usted hizo anteriormente. Igualmente los egresos. Es simplemente colocar de lo que usted determinó en unos cuadritos. Esto es simplemente el ejemplo para poder explicarles cómo funciona el cuadro. Ya ahorita, después de que termine de explicarles, vamos a ir a la práctica y les voy a explicar cómo se hacen para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, estos datos que están aquí salen de un cuadro que usted hizo anteriormente, por decirlo así. Los egresos igual, simplemente 390 menos 400 es menos 10. ¿Por qué? Porque hay más egresos que ingresos. Igual en marzo se hace lo mismo, solo que aquí es positivo y aquí es positivo. ¿Qué pasa? En la práctica, en el ejercicio en sí, me está diciendo que la empresa empezó con 120 de efectivo. Pero resulta y sucede que en esa resta del ingreso menos los egresos, la empresa tuvo un saldo negativo de menos 10. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, tiene menos 10 y la empresa había iniciado con 120. Entonces, ¿cuánto tiene la empresa al final del mes? 110. ¿Por qué? Porque ese menos 10 le consume 10. Estelia, ¿usted me está escuchando? Sí, 110. ¿Por qué? Es 110 porque este menos 10 como que le resta al efectivo con el que había empezado la empresa. Tenía 120 y me da un saldo negativo, por consiguiente me afecta el efectivo porque hay que cubrirlo. ¿Qué, qué pasa? El efectivo final siempre va a ser el efectivo inicial del mes siguiente. Entonces, esos 110 de aquí los voy a colocar como efectivo inicial para el mes siguiente, es decir, para el mes de marzo. Aquí esos 110 lo tomo de aquí. Es como, si ven la flechita, el efectivo final de un periodo va a ser el efectivo inicial del siguiente periodo. Entonces, en el mes de marzo, tengo 110 como efectivo inicial y la empresa había tenido un saldo positivo de 60. Entonces, ¿cuánto tiene la empresa
Al final de marzo en efectivo tiene 110 más 60, 170. El efectivo final de marzo son 170. ¿Qué significa? Que el efectivo final de marzo va a ser el efectivo inicial de abril. Si ven la flechita que va aquí, 170 sería el efectivo inicial para abril. La empresa tuvo un saldo positivo de 40 en abril, que son estos de aquí, y los 170 con los que empezó en abril, los 170 con el que empezó en abril, entonces se suma 40 más 170, son 210. Y de ahí sale el efectivo final, que es la suma de los 40, de la resta del ingreso, menos el egreso, más los 170, que es el efectivo inicial del mes de abril. Y de ahí salen los 210. Chicos, si hay alguna duda, me preguntan. ¿Tienen dudas? Sí, ahí sí lo estoy escuchando, es que antes se escuchaba así como. ¿Y Delvin? Sí, claro. Pero para ver. Ok, vamos a continuar. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Resulta y sucede que esta empresa tiene una política que maneja un saldo efectivo de 200. Mínimo, de ahí no puede bajar. 200, 200 todos los meses. Ese saldo efectivo mínimo es algo que se establece como una política de la empresa, son 200 que se mantienen constantes durante enero hasta abril o puede ser hasta todo un año. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, dice que la empresa tiene que tener 200 como mínimo de efectivo. Vamos a ver el comportamiento desde enero hasta abril. Resulta y sucede que en el mes de enero la empresa tuvo un efectivo final de 110. ¿Qué significa eso? Suceden dos panoramas. Panorama 1. La empresa necesita financiar. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente dinero que se estableció en la política. Panorama 2. Tiene dinero de más. Es decir, que el efectivo final sobrepase el saldo del efectivo mínimo. Ese es el segundo panorama. Vamos a analizar. El efectivo final que tuvo esta empresa fue de 110, pero resulta y sucede que el efectivo mínimo que tiene que tener son 200. ¿Cuánto le hace falta para llegar a lo que dice esa política? Le hacen falta 90. ¿Qué significa? Que la empresa tiene que buscar financiamiento para poder llegar a ese saldo efectivo mínimo. ¿Qué pasa en el mes de marzo? Dice que el saldo mínimo fue de el efectivo final fue de 170. Y la empresa tiene que tener 200. ¿Cuánto le hace falta? Le está haciendo falta 30. ¿Qué significa? Que tiene que financiar 30 para poder llegar al saldo de efectivo mínimo. Y lo mismo pasa para el
En el caso del mes de abril, dice que el efectivo mínimo es de 200 y la empresa tuvo 210. Este 10 no va aquí. La empresa tuvo un excedente de 10. Si pueden ver, el saldo que tiene que tener mínimo es 200 y tuvo 210. ¿Cuánto tiene de excedente? 10. Va en financiamiento los montos cuando es lo que me hace falta para completar el mínimo. Va en excedente cuando tengo de más. ¿Cuánto tengo de más del mínimo? Tengo 10 de más. Por eso ese 10 va aquí en el excedente. ¿Estamos claros? ¿Seguro, chicos? Bueno. Esperemos que no tengan problemas. Vamos a bajar. Esto era como el cuadro resumen. Ahora vamos a ver cómo funciona. Este es el primer ejemplo. Ustedes tienen... Dime. No. Eso sale de alguna parte. De una parte por ahí. Es algo que se hizo anteriormente. Ya es algo que está hecho. Es simplemente, Delvin, el ejemplo que yo utilicé para poder explicarles cómo se hace este cuadro. Ajá, no, ustedes tienen que calcularlo. Eso es lo que les voy a explicar a continuación. Aquí está, digamos, esas cositas que ustedes rellenan aquí, algunas... Ay, no, Herminia, no diga eso. No, no, es súper fácil. Es lo mismo que les expliqué ayer, solo que tienen que tener mucho cuidado con cuando dicen que pagan un 50% hoy y el otro 50% un mes después y así. Pero es esto mismo. Este cuadro que está aquí es lo último que ustedes tienen que hacer. Vea, ojo, de forma muy rápida y me devuelvo para explicarles con detenimiento. Ustedes tienen que hacer todos estos cuadros que están aquí. Todos. ¿Ok? Tienen que hacer todos estos cuadros de tal forma que después de que los terminan, se van abajo y hacen esto que yo les expliqué aquí, lo hacen con la información de los cuadros que hicieron aquí. Ustedes colocan de acuerdo a lo que le piden aquí. Por ejemplo, enero y febrero. Entonces ustedes se van a los cuadros aquí que dicen enero y febrero. Enero, febrero, toman la información que les compete y las colocan en el cuadro ya resumidas y después hacen los cálculos de acuerdo a lo que les expliqué. Lo vamos a hacer juntitos para que me entiendan mejor. Ojo, este fue que yo lo hice a modo de ejemplo. En realidad, por ejemplo, dime. Estelia. ¿Me iba a decir algo? Sí, fue los que... Sí, fue los que ayer, cuando estaba viendo la práctica... Sí, sí. Esos dos últimos cuadros, Estelia, fueron los que les dije ayer que no sé qué pasó, que a la hora de juntar...
Los que hacían falta, por eso subí la guía nuevamente. Son los 2 cuadritos que hacen falta a la guía que había subido. Yo volví a subir la guía nuevamente ya con los... De ahí donde sale, en resumidas palabras, es este cuadro resumido. Dime, Delvin. Sí, la volví a subir a Teams. Antes la pasé por WhatsApp y hace poco la pasé por Teams, ahí en la parte de publicaciones, específicamente en presupuesto. Ahí la subí, solo que ahí dice la instrucción que esa es la nueva. Ajá, mejor. Es que le hacía falta los 2 últimos cuadros. Bueno, vamos a empezar. Vea qué fácil que es. Esta ya está hecha porque la hice para que ustedes comprendieran mejor. Pero no importa, yo les voy a explicar esta primera. La idea es que ojalá y tengan una calculadora a mano porque me gustaría, porque yo les quiero ir preguntando a ustedes para que ustedes, por ejemplo, yo le digo, ok, Delvin, ¿cómo se hace este? Y usted me dice, y así, porque la idea es que ustedes sepan. Yo les explico la primera y nos vamos a la segunda y yo les pregunto a cada uno de ustedes si necesito que por lo menos tengan la calculadora a mano. Por ejemplo, primero, dice que en septiembre esa empresa tuvo un total de ventas de 2.900.000. Y dice que tiene una política que un 30% se cobra ese mes, un 30% se cobra un mes y un 40% se cobra a 2 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo vendo 2.900.000, la primera línea dice que de esos 2.900.000, un 30% lo cobra en el mes de septiembre. ¿Qué significa? Aquí se los escribí paso a paso. 2.900.000 por el 30% me da 870.000. ¿Qué significa? Que en septiembre voy a cobrar 870.000. ¿Qué dice las reglas? Estamos enfocados en la misma venta de 2.900. ¿Qué dice la segunda filita? Dice que el otro 30% cobra el mes siguiente. Si septiembre hice la venta, el mes siguiente es en octubre. Entonces, sobre esta fila nos vamos a octubre y hacemos el cálculo. 2.900.000 por el 30% da 870.000. ¿Y qué pasa no hemos terminado porque tenemos que aplicar un 100%? Tenemos 30, me hacen falta 40%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sobre el mismo monto, que es 2.900.000, le aplicamos el 40%, pero resulta y sucede que el ejercicio dice que usted ese 40% lo cobra 2 meses después, septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué significa? Que lo voy a cobrar en noviembre. 2.900.000 por el 40% da 1.100.000. 1.190.000. No, 1.160.000. Entonces, ojo, 2.900.000, un 30% se cobra en septiembre, aquí está. Un 30% se cobra en octubre, aquí está el cálculo. Y el otro 40%, el último, al sumar el 100%, se cobra en noviembre. 1.160.000 sale de 2.900.000 por el 40%.
Si ustedes suman esto más esto más esto, da 2.900.000. Lo mismo tienen que hacer con octubre. ¿Cuánto vendí en octubre? 3.250.000. Vamos a cobrar el 30% en octubre, el 30% en noviembre y el 40% en diciembre. Es decir, a 3.250.000, el 30% se lo aplicamos en octubre, el 30% en noviembre, porque dice que un mes después cobra el otro 30%, y el último porcentaje se cobra 2 meses después. Octubre, noviembre, diciembre. En diciembre, sobre la línea que dice 40%, vamos a cobrar el 40% de 3.250.000. Y dice que da 1.300.000. Lo mismo hago con noviembre. Dice que en noviembre hicimos una venta de 3.800.000. Le aplicamos el 30%, dice que da 1.140.000. Dice que un mes después le cobramos el otro 30%, 1.140.000. Y hasta ahí llegó porque el presupuesto se está trabajando solamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hasta donde llegue el cuadro. Y nos vamos a diciembre, y diciembre cobramos solamente el 30% de esa venta. ¿Cuánto? 4.250.000 por el 30% y da 1.275.000. ¿Qué pasa después? Nos vamos a la columna de septiembre. Se cuenta solamente los cálculos que hicimos. En septiembre logramos recoger en dinero 870.000. En octubre, ¿cuánto logramos recoger? 975.000 más 870, 1.845.000. Y aquí lo mismo pasa en noviembre. Sumo esos tres montos, 3.275.000. Y aquí sumo esos tres montos, 3.715.000. Así es como se calcula, en este caso, los ingresos que tuvo la empresa desde septiembre a diciembre. Solo el único pequeño detalle es que tengan mucho cuidado con los porcentajes. Sobre la línea 2.900.000 se cobran aquí el 30%. Si me está diciendo que un mes después cobra otro porcentaje, sería sobre la línea que dice aquí. Un mes después, debajo del mes, octubre, y así sucesivamente. No sé cómo estamos ahí. ¿Sí? Sí, ahí se la escucho. Estos de aquí, yo se los doy a ustedes. Yo se los doy a ustedes. Ustedes nada más aplican los porcentajes. Yo siempre les doy el monto de las ventas. Sí, nada más ahí lo que tienen que tener cuidado es aplicar los porcentajes. Ahí sí está clara. Ah, no, yo se los doy. Yo se los doy a ustedes, entonces de ahí salen. Delvin, Herminia, Wendy, cualquier cosa, yo estoy grabando la llamada después para que puedan analizar si se les genera alguna duda. Ah, por qué es que no se hace lineal? Es que no se hace lineal porque hay que tener mucho cuidado con lo que dice aquí.
Qué buena pregunta, porque tal vez a alguno se le generó esa pregunta y que dicha que usted la hizo. Es por esto, Herminia, vea. 2.900.000 son las ventas totales que tiene esa empresa. Resulta y sucede que el mes, es decir, en septiembre, la primera columna de septiembre, toda esta columna de septiembre. En ese primer mes, la política de la empresa es que usted va a cobrar un 30% sobre esa venta. Entonces, ¿qué hace usted? Usted multiplica 2.900.000 por el 30% y le da 870.000. ¿Qué dice la segunda línea? El 30%. ¿Qué significa? Que lo que usted vendió en septiembre, usted tiene que ir a octubre respetando la línea esta del 30%, estamos en esta fila, debajo del mes donde tiene que cobrar, porque dice que va a cobrar un mes, en un mes. Si septiembre compró, ¿cuándo tiene que cobrar? En octubre. Por eso es que no es lineal, porque hay que respetar el orden que dice el ejercicio. Dice que usted en esta segunda fila, usted va a cobrar ese 30% de esa venta un mes después. Por eso este monto que está aquí, yo lo coloco ahí. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que cobrarlo en octubre. Lo mismo pasa con la tercera fila. Dice que es un 40% de las ventas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo los 2.900.000 por el 40% y me voy, no es lineal, ¿por qué? Porque el ejercicio dice que tengo que cobrar 2 meses después. Columna primera, septiembre. 2 columnas después, octubre, noviembre. Me voy a noviembre, respetando la línea aquí del 40%, me voy 1, 2, 3. Y coloco el resultado que me dé 2.900.000 por el 40%. Por eso es que no es lineal. ¿Por qué? Porque los pagos se hacen uno hoy, otro un mes después y otro 2 meses después. Es por eso que va así, de forma, no sé si se dice, de forma escalonada. Si puede ver, es como una escalerita, vea. Esta es la grada de arriba, la grada de abajo va bajando. Por eso es que no es lineal. No sé si estamos claros ahí. Uh-huh. Ajá, es por la política. Un 30% se cobra en el mes, ¿qué dice? Otro un mes después, por eso es que se hace el cálculo el mes después, solo que en el cuadrito, respetando la línea del 30%, que aquí dice 30. Entonces usted se va aquí. Ok, un mes después significa un mes, aquí vendí, un mes después es aquí. Igualmente con el 40%. Compré aquí 2 meses después, octubre, noviembre. Aquí iría el resultado. Después de que usted hace todos esos montos, nada más suma los cobros que hizo. Aquí cobró 870, aquí hizo 2 cobros, aquí hizo 3, suma los 3 y aquí hizo 3, suma los 3. Aquí es muy importante sacar el total de ingresos porque es un dato fundamental para hacer el cuadro resumen. ¿Estamos claros ahí? Herminia, ¿quedamos claros? Wendy.
Bueno. Vamos a continuar con la explicación. Sí me gustaría que lo hagamos juntos. Yo le voy a preguntar a Delvin. Delvin, ¿qué tengo que hacer para hacer el primer cálculo? 3.500.000. Dígame qué tengo que hacer ahí. Exactamente. Esta cuestión está 1.750.000. Ajá. Dice que un mes después cobra un 30%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí. Ajá. En febrero. Si vemos esa es la filita del 30%, nos vamos a febrero. Hacemos el mismo cálculo. Millón 50.000. 1.050.000. Y lo mismo, chicos, tengo que hacer en marzo. ¿Por qué? Porque dice que un 20% de esa venta se cobra 2 meses después. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo este monto y le aplico el 20% y dice que da 700.000. Ok, aquí nada más luego lo jalamos. Ay, qué cosa más bonita se jaló. Ahí. Lo mismo vamos a hacer con las ventas de febrero. Resulta y sucede que en febrero, vamos a ver, Estelia, ¿qué tengo que hacer ahí? Sí, sí, ahí como medio robot, pero sí. Ajá. 3.800.000. Dice que, ajá, exactamente. Ahora, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero en esa línea del 30%. Pero en la línea de donde dice 30%, nos vamos un mes después. Hacemos el cálculo, solo que el ejercicio dice que va a ser un, ajá, ¿y qué dio? 1.140.000. Y, ujú, ¿sí? ¿Qué da? Vamos a jalar esto. 760.000. Ajá. Vamos a ver. Muy bien, Herminia. ¿Qué tengo que hacer con los 4.100.000?
Ajá. Ujú, muy bien. 4.100.000 por el 50%. ¿Eso da cuánto? 2.000.000. Ah, ajá, 50.000. Y lo mismo tengo que hacer un mes después. Ajá, exactamente, con el 30%. ¿Qué da eso? Exactamente. Wendy, muchas gracias. Wendy, debe ser, ya me fijo, debe ser que hay, o se borró, o hay un dedazo. Espérate, a ver, sí lo tengo. Sí, hace falta un cero ahí, por si acaso. Chicos, consideren, ahí falta un cero. Serían 4.000.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ujú. Da 2.000.000, es la mitad, sí, exactamente. Vea, chicos, yo escribo los cálculos ahí, pero ustedes, para que tomen en cuenta, eso es para que ustedes comprendan de dónde sale la información. Pero consideren algo. Cuando ustedes hacen los cálculos, solamente colocan el resultado, no la respuesta. Ahí no van cálculos. Yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean de dónde sale la información. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hago ahí? Voy a sumar las columnas. La primera columna, la empresa logró recoger dinero, 1.750.000. Yo creo que me emocioné haciendo ceros. Ahí está. En el siguiente mes hacemos lo mismo. Sumamos 1.900.000 más 1.050.000. 2.950.000. Y en el mes de marzo sumo 2.050.000, 1.140.000 y 700.000. Da 3.890.000. Y lo mismo sucede en abril. En abril tenemos que sumar 2 millones, 1.230.000 y 760. 3.990.000. Ahí simplemente es sumar lo que logré cobrar. Cuidado y suman esta parte de aquí porque ahí no tiene la columna de ventas. Es simplemente el dato que yo necesito para hacer los cálculos de cuánto cobro hoy, cuánto cobro un mes después, cuánto cobro 2 meses después. Eso no se toma en la sumatoria, solamente lo que cobro. Dime, ¿qué repito otra vez? Que usted solamente, que solamente vamos a sumar lo que cobro. Por ejemplo, en enero, ¿cuánto logré cobrar? 1.750.000. En febrero, ¿cuánto logré cobrar? Logré cobrar 1.900.000 más 1.050.000. Esta parte de aquí es un simple dato que yo le doy para que usted pueda hacer los cobros de cuánto un mes, cuánto 2 meses después, cuánto un mes después, cuánto en el momento. Para que no se me enreden, no pueden sumarle los 3.500.000 y 1.750.000, no, solamente suman lo que cobraron. Es decir, las filitas o las columnas correspondientes a el 50%, el 30% de lo que cobré, lo que hice los cálculos, por decirlo así, es lo que vamos a incluir en la sumatoria. Esto no se incluye en la sumatoria. Esto yo se los doy para que ustedes hagan los respectivos cálculos. ¿Estamos claros ahí? Ahora nos vamos a esta columna que dice compras.
Entonces, ¿qué hago yo? Hago exactamente lo mismo. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta, chicos, les voy a explicar este y voy abajo para que vean más o menos cómo se acomoda la información. Simplemente tomar datos de los cuadros. Para que ustedes hagan este cuadro solitos y este casi que es el mismo teje y maneje. Dice que resulta y sucede que la empresa tuvo dice que tuvo unas compras de 1.600.000. Dice que un 40%, cuando voy a comprar, por decirlo así, un 40% tiene que pagarlo de una vez. Entonces, ¿qué significa? Que 1.600.000 por el 40%, eso va a ser lo que paga al proveedor, por decirlo así, en el momento, un 40%. Dice que son 640.000. Resulta y sucede que un mes después va a ser un 30%. Entonces, 1.600.000 por el 30% dice que da 480.000. Y dice que 2 meses después cobra el otro restante. Es decir, 1.600.000 por 30%. 480.000, porque si ven es lo mismo, son los mismos porcentajes, por eso los montos son iguales. ¿Qué pasa? Quitémosle aquí ¿Qué pasa con octubre? En octubre, 1.900.000 lo cobro un 40% en ese mes. Dice que son 760.000. 1.900.000 por el 40% dice que da 760.000. ¿Qué pasa? En el mes estamos en octubre, un mes después, es decir, en noviembre, yo voy a cobrar el 30% de 1.900.000. 30% de 1.900.000 son 570.000. Y dice que 2 meses después cobro el otro 30% restante, que son los mismos 570, porque como ya les repetí, como los dos porcentajes son iguales, entonces por lógico las respuestas, el producto final es igual. Lo mismo vamos a hacer con noviembre. Cobro un 40%, como ese momento, son 920.000. Y un 30% un mes después. Estamos hablando de 690.000. ¿Y qué pasa con diciembre? En diciembre solamente vamos a pagar, de esas compras, solamente el 40%, porque el presupuesto le está diciendo nada más hasta diciembre. Entonces tomamos 2.450.000 y lo multiplicamos por el 40%. Entonces, dice que eso da 980.000. Pasa exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. La única diferencia es que, ojo, aquí vienen varios salarios que se pagan ahí por ahí. Dice que son 200 que se mantienen durante el tiempo. Ese dato meramente la empresa lo tiene establecido y está dado ante el cuadro. Usted no tiene que pensar, pero ¿dónde saco yo eso? Igualmente con los servicios públicos, que esos fueron los gastos que tuvo la empresa en agua, teléfono, electricidad, internet y esas cosas. Ahora sí,
¿Qué tengo que hacer yo? Sacar totales. Entonces, por ejemplo, en el mes de septiembre, ¿cuánto pagó la empresa? La empresa pagó 640,000, 200,000 y 65,000. 905,000. En octubre, sumar todas esas y da 1,515,000. ¿Y qué pasa en noviembre? Igual, sumo todos los pagos que se hicieron, desde 920 hasta 70. 2,240,000. ¿Y qué pasa en diciembre? Hago lo mismo, 2,500,000. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí es lo mismo. Tienen que hacer los mismos cálculos para que lo consideren. Los mismos, el mismo comportamiento. Respeten nada más la línea. En el mes tal, cobran el 25%. Un mes después, de 3 millones, cobran el 30% y 2 meses después el 45%. Y así sucesivamente en los demás meses. Es el mismo comportamiento. ¿Qué pasa en el cuadro resumen? ¿Cómo se come esto? Fue como lo que hicimos antes. Entonces, ojo. Vean qué fácil. Es que eso no lo tienen porque ayer les expliqué que a mí se me chispoteó. Los dos cuadros finales, no sé qué pasó y no los incluí, no sé por qué. Seguro que a la hora de pegarlos en el documento, no se pegaron los dos últimos cuadros. Eso es el resumen. Entonces, ¿qué significa? Vea qué fácil que es. Este es enero y este es febrero. Tengan cuidado. Enero y febrero. Entonces, yo me voy arriba y busco ingresos primero. Enero y febrero. Compras. Aquí está. Resulta y sucede que el cuadro resumen es que usted transcribe la información. Entonces, por ejemplo, aquí me está pidiendo enero y febrero. Nos vamos a los ingresos de enero y febrero. El cuadro de ingresos de enero y febrero. Ve, aquí está. Enero y febrero. Simplemente tomo los montos. 1,000,000, los totales. Los resultados finales del cuadro. Esos dos últimos, solo enero y febrero, porque ojo, me están pidiendo que haga el cuánto dispone la empresa de en efectivo. Aquí está, coloco esos dos montos de ahí. Estos salen de los totales. Lo mismo hago con las compras, solo que solamente enero y febrero. Nos vamos aquí, enero y febrero. Ve, aquí me dio tanto y aquí me dio tanto. No está ahí porque eso tienen que hacerlo ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Colocamos esos dos montos que me dieron en total en el cuadrito de compras, lo que me dieron los totales. Ojo, ya les había explicado. Si aquí tengo tanto y aquí tengo tanto, el flujo neto de efectivo es esto. Esto menos esto es esto. Lo mismo pasa aquí, esto menos esto es esto. Ojo, si los ingresos son mayores a los gastos, lógicamente el flujo efectivo va positivo, pero si es al revés, da negativo, para que lo consideren. ¿Qué pasa? Van a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos aquí arriba. Ya todo eso está listo. Ve, aquí están 730 inicial y los efectivos mínimos que debe tener la empresa. Nos vamos atrás para recordarles cómo era. Yo tenía 390, ese es el ejemplo que yo les di a ustedes de cómo es ese cuadrito. Entonces, tengo 390 de ingresos.
tengo 400 de egresos. ¿Qué significa? Que la empresa todavía, la cantidad de ingresos que tuvo no fueron suficientes para cubrir los gastos. Tiene un menos 10, tiene un saldo negativo en el flujo neto de efectivo. En marzo es positivo y en abril es positivo. ¿Qué pasa con el efectivo inicial? No es que yo tengo que hacer un cálculo, no. La empresa, un mes anterior, por ejemplo, en diciembre del 2004, dio un dato ahí final que fue el efectivo inicial de enero. Entonces, esos 120 es un dato que siempre me van a dar. Entonces, vea, ojo, 120 es un dato que siempre me van a dar. La empresa tuvo un flujo neto negativo y el mes anterior arrastraba un efectivo inicial de 120. Por consiguiente, ahí ustedes lo que tienen que hacer es una suma. Tengo 120 más menos 10. ¿Cuánto tiene la empresa al final del mes de enero? Tiene 110. ¿Por qué? Porque este negativo le afecta y tiene que cubrirlo. Entonces le quedan solamente 110. No se les olvide, el efectivo final de un periodo siempre va a ser el efectivo inicial del siguiente periodo. Si 110 me dio el final de enero, el efectivo inicial del mes de marzo va a ser 110. Por ejemplo, aquí, en la practiquita de ustedes, aquí le dio tanto y aquí le dio tanto. De acuerdo a esa suma, eso va a ser el efectivo final. Tomen en cuenta que si es negativo, lógicamente, va a afectar el efectivo que venía arrastrando inicialmente. Aquí me dio 10. Entonces, el efectivo inicial del mes de febrero va a ser 10, porque el efectivo final de un periodo va a ser el efectivo inicial del siguiente periodo. Nos devolvemos para que vean el comportamiento, que es lo mismo que tienen que hacer en la práctica. Entonces, esto es 110. Entonces, la empresa tenía 600 positivos como flujo neto. Tienes 60. 110. Esos dos sumados, 170, que es el efectivo final de marzo. El efectivo final de un periodo va a ser el efectivo inicial del siguiente periodo. Tengo 40 positivos, tengo 170 inicial de ese periodo de abril. Entonces significa que la empresa tiene 210 de efectivo final. ¿Qué pasa ahí? Yo a ustedes les doy el dato porque cada empresa tiene una política, tiene que manejar un mínimo de efectivo. Según este ejemplo dice que la empresa tiene que tener un mínimo de efectivo 200. 200 enero, 200 marzo, 200 abril. Si mi efectivo final fueron 110 y yo a nivel de la empresa la política son 200, ¿cuánto me hace falta? Si me hace falta, la empresa va a requerir financiamiento. Entonces ustedes colocan el faltante aquí. Si me sobra, lo colocan donde dice saldo efectivo excedente. Tengo 110, la empresa tiene que tener 200 como mínimo en efectivo. ¿Cuánto me hacen falta? 200. Los coloco en la línea de financiamiento. Tengo 170, pero la empresa tiene que tener 200. ¿Cuánto me hace falta? Lo coloco en la línea de financiamiento. 30. Aquí sucede lo contrario. La empresa tiene 210 como efectivo final y la política es que tiene que tener mínimo 200. ¿Cuánto está teniendo de más? 10. Por eso ese de 10 lo coloco en el saldo excedente efectivo. Lo mismo tienen que hacer ustedes aquí. Todas esas cositas se rellenan con los datos que les dije. Estos de aquí se sacan por resta, ingresos menos egresos, flujo neto de efectivo, de ahí salen. Recuerden que el efectivo inicial lo doy, el efectivo final va a depender de este dato de aquí. Por ejemplo, si ficticiamente, dime.
¿Dónde? ¿Sí? Sí, es que yo antes les dije que lo corrigieran. Ujú. Fue un dedacillo ahí. Ujú. Sí, 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 tiene razón. Va ahí. Yo antes les dije porque fue como un dedazo. Cuando hay excedente se coloca en la línea de excedente y cuando se requiere más plata se coloca en la parte de financiamiento. Entonces nada más ahí tengan cuidado en los cuadritos. Se rellenan con la información de los cuadros que tienen que hacer, el financiamiento requerido si hace falta, si tenemos menos de lo mínimo, requerimos financiamiento, si tenemos más, hay un excedente. Aquí pasa lo mismo, ustedes hicieron cálculos, entonces ustedes se van a aquí, marzo y abril, y toman la información de ahí. Aquí de las ventas y de las compras está aquí abajo. Y hacen los cálculos. Sí, eso, eso sería, no sé si hay dudas. Estamos claros entonces.